Bueno, buenos días, gracias por estar aquí, gracias por estar acompañándome en esta sesión que lo habéis hecho a lo largo de este semestre y que bueno, es mucho más agradable que estar hablando solo para la cámara y pensando que la gente después te va a escuchar, ¿no? Vamos a abordar el último capítulo que entra en el temario de esta asignatura. Como sabéis, la semana próxima ya comienza el periodo no lectivo y por lo tanto pues se suspenden estas sesiones. Y además hemos llegado al último tema que entra en el examen de Psicología del Trabajo, a pesar de que el último capítulo, que es el capítulo 10, es un capítulo que creo yo que es muy interesante estudiar, porque está relacionado con los estresores y con, sobre todo, los entendidos como nuevos estresores. No es parte del examen, ¿vale? Es más bien para leer, para comprender, incluso para pensar en el futuro en cómo orientar la intervención o la investigación, si uno va a trabajar sobre eso, pero no necesariamente, buenos días, no necesariamente para estudiarlo, porque en este examen de la edición del curso 21-22 no entra, ¿vale? Les digo esto por si la grabación se escucha o se reproduce en cursos sucesivos donde a lo mejor el equipo docente pueda tomar otras decisiones. En todo caso, vamos a ir a los contenidos de este tema, que están relacionados primero con las primeras aportaciones que históricamente se hicieron en la investigación sobre el tema de la interfaz, de la relación entre la familia y el trabajo. Luego se analizan los enfoques teóricos y se detiene un poco el manual en los apartados distintos que se han trabajado, el tema del conflicto, la perspectiva de la mejora de roles y más tarde ya con una visión más positiva, la perspectiva del equilibrio. La investigación más reciente sobre las parejas de doble carrera, lo que se llaman Dual Career Families o Dual Career Couples, y por último, las relaciones que puede tener el tema del trabajo-familia o la interfaz trabajo-familia con el desarrollo de la carrera y sobre todo con el desarrollo de la carrera tardía. Vamos a comentar pues justamente estos 8 apartados. Como decía, en la primera parte, en la introducción, el estudio de la conciliación entre el trabajo y la familia ha explosionado, por decir así, ¿no? Ha despertado un enorme interés en épocas recientes. Probablemente a consecuencia de varias causas, como el marco teórico o los estudios lo que están intentando explicar es esa intersección entre las experiencias que las personas tienen como trabajadores y que las personas tienen como miembros de la familia, como esposos, como padres, fundamentalmente como parejas. Esta intersección se puede ver por una parte como conflicto, como dificultad, como interferencia, o puede ser vista desde una perspectiva más positiva como un equilibrio e incluso como un mutuo beneficiarse. Un mutuo beneficio, es decir, la perspectiva de lo que sería el desbordamiento positivo o el cruce positivo, ¿vale? Esto va a plantear, por un lado, cuestiones que sean de tipo teórico y también, por otro lado, va a plantear cuestiones que sean de tipo metodológico a la hora de hacer investigación. Pero vamos a ir parte a parte. ¿Por qué ha crecido tanto el interés? Bueno, probablemente por algunas razones que sean más de tipo sociológico y otras que puedan ser de tipo psicológico propiamente, e incluso razones de tipo político.
si vamos a las de tipo político, que las menciono yo al final, pero que en realidad a lo mejor habría que haberlas puesto al principio, el tema del equilibrio entre el trabajo y la familia ha dejado de ser una cuestión meramente de interés académico para transformarse en un tópico, en un tema que está en las agendas políticas. Es decir, ha sido un tema de interés público y si lo miráis bien, incluso las empresas son evaluadas o valoradas en muchos aspectos por las grandes consultoras o por los propios trabajadores, y uno de los aspectos es justamente este, ¿no? En qué medida se trata de lugares donde hay una facilitación o un cuidado especial de ese equilibrio o de la posibilidad de que exista ese equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral. Antes eso no interesaba y sin embargo ahora sí interesa y sí es una preocupación o un elemento a destacar como componente de la imagen de la empresa y de la responsabilidad social de la empresa. Por otro lado, desde el punto de vista sociológico, deberíamos decir que las estructuras familiares se han vuelto muchísimo más heterogéneas. Es decir, el modelo dual en el cual el padre era el único, el modelo clásico diríamos, ¿no? En que el hombre era el único proveedor de los recursos económicos porque era el que tenía un trabajo asalariado y la mujer era la que no tenía un trabajo asalariado, sino que se dedicaba al trabajo no remunerado en el hogar, ese modelo cada vez está siendo más escaso, incluso en los países en vías de desarrollo. De modo tal que de esa manera lo que viene a suceder es que muchas más integrantes de las familias terminan viéndose afectados por esta situación de que tienen que compatibilizar su vida laboral y su vida familiar. Y eso también se nota que resulta influido por el hecho de que el número de familias en que los dos progenitores está empleado, es decir, lo que llamamos dual career couples o dual career families, también ha aumentado. De modo tal que para muchas más personas empieza a ser esto un serio problema. Por otra parte, tanto los empleados como los empleadores empiezan a tener expectativas diferentes sobre este tema. Y eso se relaciona con lo que decía al inicio, es decir, con el hecho de que el equilibrio trabajo-familia ha empezado a ser un tema de interés público. Es decir, antes a un empleador no se le hubiera ocurrido nunca valorar este aspecto a la hora de ofrecer un puesto de trabajo y al empleado tampoco preguntarlo. Sin embargo, hoy en día esto sí se ha transformado en una cuestión de interés. Todo esto ha hecho que aumentara el número de enfoques teóricos para intentar explicar el problema y al mismo tiempo aumentara el número de estudios empíricos. Lo que pasa que eso de que ha aumentado el número de estudios empíricos, bueno, todavía lo tenemos que matizar un poco, ¿vale? Porque el número de estudios empíricos puede haber aumentado, pero a lo mejor sus aportaciones no son demasiado relevantes. De hecho, el primer interés comienza en los años 70 y 80, cuando la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo va a desequilibrar ese modelo clásico en el cual el hombre era el único proveedor de los ingresos y el único que tenía trabajo remunerado fuera del hogar, y la mujer era la que se quedaba en casa ocupándose de todo lo demás. Y por consiguiente, es de los años 80 la primera clasificación, concretamente de 1985, la primera clasificación entre los diferentes tipos de conflicto trabajo-familia. Fijaros que aquí la perspectiva es claramente de conflicto, ¿vale? Claramente se está hablando de que la familia y el trabajo tiran cada una de la persona demandando recursos, y los recursos no son infinitos. Entonces hay conflictos basados en el tiempo, conflictos originados por la tensión producida en una de las esferas y que afecta a la otra, y producidos por el comportamiento, determinadas conductas que pueden ser viables y positivas en un ámbito, pues dejan de serlo para el otro ámbito.
Y a partir de ese momento, el tema de la conciliación trabajo-familia empieza a tomar cada vez más interés, tanto que es de interés para los investigadores, de interés para los trabajadores y, como decimos hoy en día, es un indicador de buenos lugares para trabajar. Si vosotros os metéis en las grandes encuestas que hay en Internet sobre los lugares para trabajar, es un aspecto valorado dentro de esta evaluación que se hace de los sitios de trabajo. Bueno, los enfoques teóricos sobre la interacción, y ahora ojo que hemos cambiado el lenguaje y ya no estamos hablando de conflicto, sino que estamos hablando de interacción. ¿Por qué? Porque si hablamos de conflicto, necesariamente estamos planteando algo negativo. Y aquí, al hablar de los enfoques teóricos, tenemos que admitir la posibilidad de que algunos lo enfoquen desde una perspectiva positiva. Entonces, el fundamento teórico ya surge a partir de los 60, cuando se empieza a reflexionar sobre las consecuencias de la posguerra y de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que se inicia tímidamente en los años 50, seguramente, como sabéis, hubo una fuerte incorporación, sobre todo en Estados Unidos, más que en Europa, porque Europa fue la sede de la guerra, pero en Estados Unidos hubo una fuertísima incorporación de la mujer al mercado laboral durante el periodo de la guerra. Pero cuando volvieron los varones del frente, a las mujeres se las volvió a mandar a casa. Se les quitaron esos puestos de trabajo que se consideraba que pertenecían a los hombres y además era una manera, digamos, como de volverlas a las condiciones naturales, ¿no? Es decir, a lo mejor señalar que nunca debieron haber estado con tanta libertad, ¿no? Entonces volvieron a estar desempleadas y no fue hasta los años 60 y 70, cuando se producen recuperaciones económicas, cuando comienza realmente a incorporarse la mujer masivamente al mercado de trabajo. Y estamos hablando de determinadas sociedades. Obviamente no estamos hablando de los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, estos enfoques teóricos van a proponer que existen como 3 grandes mecanismos que nos permiten explicar esa interacción. Uno de esos mecanismos es la segmentación. Ahora explicaremos en qué consiste. El otro sería la compensación y el tercero sería el desbordamiento. Cuando hablamos de segmentación, ¿de qué queremos hablar? Queremos hablar de enfoques teóricos para los cuales las dos esferas están separadas. Es decir, la persona está como dividida y la división le exige destinar recursos en un lado y destinar recursos en el otro, pero que no hay canales de comunicación entre una y otra esfera. Evidentemente, este enfoque no se puede defender a largo plazo, por consiguiente ha sido superado por los modelos de compensación. Los modelos de compensación vienen a decir que las personas intentan buscar un equilibrio y cuando están insatisfechas en un rol, están buscando aumentar su participación en el otro. Por ejemplo, pensemos que una persona se encuentra insatisfecha en su vida familiar, en su vida de pareja, y por lo tanto dedica más horas a su trabajo. Y por consiguiente, en el trabajo se queda más horas, se va más tarde, etcétera, ¿no? O a la inversa, una persona está desencantada con su trabajo, ha llegado a un punto, como dicen los franceses, un plateau, una meseta, en la cual cree que por mucho que invierta no va a poder avanzar, que como dijo el otro día una persona, me choqueó notablemente todo lo que yo creía que me podía pasar de bueno en esta empresa, en esta organización, ya me ha sucedido, de modo tal que ahora solo me queda esperar cosas malas o un empeoramiento de la situación. Por lo tanto, la persona dice, pues hasta aquí hemos llegado y ahora voy a dedicar más tiempo a mi vida familiar y a mi vida personal. Y la última hipótesis es el modelo de desbordamiento. El modelo de desbordamiento que viene a reconocer la interdependencia entre las esferas y el hecho de que los efectos positivos o negativos, según el enfoque que se producen en un terreno,
van a impactar necesariamente en el otro. Es decir, que la persona, por más que lo quiera, no puede mantener ambas esferas separadas. Sí, claro, porque el desarrollo de carrera, entendiendo la búsqueda del otro empleo o la preparación de la oposición como es una cuestión de esfera personal, pero también puedes decir, mira, yo me voy todas las tardes, piensa en mí, ¿sabes? Yo hasta hace unos años estaba enterrada 20 horas al día trabajando para conseguir llegar a ser catedrática, pero ahora poco puedo avanzar desde que soy catedrática. Por muchas horas que invierta, no puedo promocionar. He llegado a un techo, no hay promoción por encima de esto. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Pues hacer cosas que me gustan, como esta, o irme por las tardes de los jueves a buscar a mi nieto al cole y quedarme con él toda la tarde jugando, porque de todas maneras, si me quedo delante del ordenador escribiendo artículos, no voy a conseguir un avance. Entonces, eso también te lleva a decir, pues si no hay posibilidad por aquí de alcanzar una mayor satisfacción, pues la voy a buscar por otro lado, efectivamente, ¿no? Hay modelos que se han centrado en lo que se conoce como la acumulación de roles. ¿Por qué acumulación? Pues acumulación en el sentido de sobrecarga. Es decir, la idea clave que está detrás es la que Wood llamó hipótesis de la escasez. Viene a decir que las personas tenemos recursos y los recursos son limitados y que las organizaciones son avaras, es decir, codiciosas. Intentan chupar todo lo que puedan de sus trabajadores y tienden a que les dediquemos la mayor parte de nuestros recursos, de tiempo, de esfuerzo, de atención, de emocionalidad, de todo. Entonces, la idea es que cuanto más roles acumule el individuo, es más probable que se enfrente a demandas que sean contradictorias y, por lo tanto, sufra estrés porque no pueda responder a todas esas demandas. Y ese es justamente, en parte, lo que plantea el último apartado, el apartado de la generación sándwich o del el cuidado de los mayores y de los hijos. Es decir, el hecho de que tú tengas a la vez que dedicarte a cuidar a tus padres ancianos y al mismo tiempo a cuidar a tus hijos que todavía no son independientes o a ayudar a tus hijos que ya tienen niños pequeños y necesitan apoyo por su poco o escaso desarrollo profesional que no les permite pagarse una au pair, entonces al mismo tiempo tienes que mantener tu trabajo y quieres en la medida de lo posible alcanzar la mejor posición porque eso te va a garantizar una mejor jubilación, pues todo eso supone una sobrecarga tremenda que va a terminar acabando contigo. Empiezan a surgir alrededor del final de la década de los 70 enfoques con una visión más positiva. Yo no sé si es llamarla una visión excesivamente optimista, pero bueno, es una visión más positiva. Es decir, lo que vienen a plantear es verdad, estos roles pueden ser varios, pero no necesariamente se tienen que influir negativamente entre sí. Es decir, los múltiples roles pueden darme más ventajas que desventajas. Por ejemplo, podría ser que aprender o desarrollar determinadas habilidades en un rol me permita transferir esas capacidades, esas habilidades a otro rol de la otra esfera. Por ejemplo, aprendo yo habilidades o actividades de gestión eficaz del tiempo y por lo tanto traslado esas habilidades o actividades a las tareas de gestión de la vida familiar. A veces a mí me da la impresión de que esta gente es exageradamente optimista, es decir, que es posible que muchas de estas perspectivas no sean tan fáciles de llevar a la práctica o de concretar, ¿vale?
Según este enfoque, se podría producir lo que se conoce como un desbordamiento positivo, es decir, circunstancias en que las actividades y las tareas de un rol van a influir o facilitar las actividades del otro rol. Pero digo que son perspectivas exageradamente optimistas. ¿Por qué? Porque estos procesos pueden funcionar, pero no pueden funcionar indefinidamente en el tiempo. Es decir, el desbordamiento positivo puede tener un efecto realmente positivo, pero con un límite. Si yo sigo sobrecargando a la persona constantemente de nuevos roles para que aprenda y desarrolle nuevas competencias que a su vez puede transferir a los otros contextos, lo más probable es que la persona termine agotada totalmente. Es decir, que en definitiva la sobrecarga de roles puede terminar a medio o largo plazo teniendo un efecto negativo sobre el bienestar. Quizá uno de los enfoques que más literatura ha generado y que además continúa generándola es la etiqueta con la que conocemos al tema, es precisamente la etiqueta de conflicto trabajo-familia o conflicto familia-trabajo. Y aquí, como decíamos, efectivamente, esta ha sido la perspectiva dominante. Aunque es verdad, como digo, que hay que tener presente que existen estas otras perspectivas positivas, la del desbordamiento positivo, la de la facilitación y la del enriquecimiento, que vienen a señalar, como decía antes, esto, ¿no? El hecho de que unos roles van a facilitar o enriquecer o a mejorar el desempeño del otro rol. Y por último, el enfoque del equilibrio o de la búsqueda del equilibrio entre el trabajo y la familia. Es decir, la mayoría de los autores están de acuerdo en que hay muchas interacciones que pueden ser conflictivas, otras interacciones que pueden ser positivas, pero que se trata de dos fenómenos diferentes, no totalmente independientes, pero sí diferentes. Incluso algunos autores van a señalar que existen antecedentes y consecuentes diferentes para estos distintos fenómenos que experimenta el trabajador. No necesariamente el conflicto supone ausencia de interacción positiva y no necesariamente la interacción positiva supone ausencia absoluta de conflicto. Es decir, que las correlaciones entre ambas realidades suelen ser bajas, incluso siendo negativas podrían ser altas, pero no lo son. Que es que la gente las experimenta como realidades diferentes y en realidad quizá esto se deba a que la mejor explicación podría ser la del equilibrio. La del equilibrio, ¿por qué? Porque la noción de equilibrio sugiere justamente eso, ¿no? La de que el equilibrio es inestable y que se pueden dar momentos negativos y momentos positivos. Es decir, momentos negativos en los cuales el equilibrio se pierde en favor de una esfera o de la otra y momentos positivos en los cuales el equilibrio se logra establecer entre las diferentes esferas de la vida. Esto significó, por lo tanto, el desarrollo de diferentes tipos de herramientas o de diferentes tipos de instrumentos en cada uno de estos periodos. Es decir, estamos hablando de que se ha trabajado con distintos tipos de cuestionarios en cada caso. En este momento no me está dejando avanzar en las transparencias, pero yo, si no os parece mal, voy a seguir explicando el tema porque lo que sucede es que si no lo explico, pues si espero que avance la transparencia, el tiempo se nos acaba, ¿vale? Entonces, estos han sido los modelos teóricos y vamos ahora, por lo tanto, a hablar de la perspectiva del conflicto entre el trabajo
y la familia, ¿vale? El trabajo-familia se definió, perdón, el conflicto trabajo-familia se definió como una forma específica de conflicto interrol y las presiones procedentes del desempeño laboral en una esfera se volvían incompatibles con las funciones que la persona tenía que desempeñar en la otra esfera. Por consiguiente, la persona no podía atender a las dos realidades. Sin embargo, la investigación posterior ha venido a distinguir entre la direccionalidad del conflicto, es decir, si el conflicto era trabajo-familia o familia-trabajo. Si la interferencia se producía desde la familia hacia el trabajo o desde el trabajo hacia la familia. Y claro, en todo caso se trata de algo que no podemos en definitiva terminar de etiquetar hasta que conocemos cuál es el tipo de decisión que la persona toma intentando resolver el conflicto. Es decir, para poder saber si el conflicto es trabajo-familia o familia-trabajo, necesitamos entender si la persona va a priorizar el enfoque del trabajo o si la persona va a priorizar el enfoque de la familia. Y en todo caso, decir que en la mayor parte de los casos las personas terminan favoreciendo el trabajo. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque el trabajo es mucho menos flexible que la familia. Es decir, la familia termina admitiendo las presiones a las que la persona está sometida en el trabajo. Y sin embargo, el trabajo no termina de ser del todo flexible para admitir que la persona también tiene presiones en su vida familiar. Como decíamos antes, dentro de esta dimensión se definieron 3 tipos de conflicto. El conflicto basado en el tiempo, el conflicto basado en la atención y el conflicto basado en el comportamiento. El conflicto basado en el tiempo es fácil de entender, se trata de aquellas situaciones en las cuales el tiempo que la persona dedica a una tarea le impide cumplir con las tareas que le exige el otro rol, ¿vale? El conflicto basado en la atención se produce cuando la persona sufre una presión muy importante en uno de los roles y le impide cumplir adecuadamente las funciones del otro rol. Por ejemplo, una madre que esté trabajadora, que esté tremendamente angustiada por la salud de su hija, esa madre no puede desempeñar bien su trabajo. Por ejemplo, hoy a la mañana mi nieta amaneció con los ojos mal y con conjuntivitis y no puede ir a la guardería. ¿Qué hace su madre? Pues su madre en este momento no tiene problema porque a su padre le han despedido, a mi hijo, y entonces está en casa estudiando y él se queda con la niña. Pero si no fuese así, eso ya era un caos familiar, porque los dos se tenían que ir a trabajar, llevar al otro niño al cole y al mismo tiempo, ¿quién se queda con la niña? O llamaba a una abuela o faltaba el trabajo. Esas eran las alternativas. Conflictos basados en el comportamiento, pues cuando las conductas que son necesarias para cumplir un determinado rol, por ejemplo, estar constantemente conectado al móvil o al teléfono o a internet, son incompatibles o incongruentes con los comportamientos necesarios para el otro rol. Estar adecuadamente concentrado para prestarle atención al niño que está intentando hacer la tarea al cual le estoy ayudando, ¿vale? Otras clasificaciones han venido a plantear que en realidad lo que sucede es que la interferencia se puede entender como interna o externa. Es decir, habría como 2 dimensiones de la interferencia. La interferencia externa sería aquella generada por las demandas en una función que van a inhibir o impedir o complicar la realización de las demandas, la satisfacción de las demandas de la otra función. Y la interna sería más bien psicológica. Es decir, la interna consistiría en la preocupación, en la angustia, en el estrés que cumplir un determinado rol me va a generar y por lo tanto va a interferir a que yo pueda
realizar físicamente, no, pero sí plenamente la otra tarea, ¿vale? Por ejemplo, si te quedas en casa a cuidar a la niña porque no tienes con quién dejarla, pero sabes que ese día en tu trabajo había una reunión muy importante y que tú vas a estar ausente de esa reunión y que estás fallándole a tu jefe y a tu equipo. Los resultados parecen apoyar que la dimensión interna se asocia con horas, la externa con horas de trabajo y la interna más que nada con el estrés, con la implicación psicológica en el trabajo. Sin embargo, el apoyo teórico es interesante, pero el apoyo empírico no ha sido suficiente. Por otro lado, cuando hablamos de los antecedentes del conflicto trabajo-familia, durante mucho tiempo lo que se han hecho ha sido análisis de tipo sociológico, es decir, se ha estudiado factores demográficos, sobre todo como el género o el estado civil. El género se asociaría en parte con la dirección del conflicto. ¿Por qué? Porque los hombres tendrían más conflicto trabajo-familia y en cambio las mujeres tendrían más conflicto familia-trabajo por la dualidad de roles que hay en la sociedad, ¿no? Entonces el hombre tendría dificultad para cumplir los roles familiares porque dedica mucho tiempo al trabajo y la mujer en cambio tendría dificultad para cumplir los roles laborales porque es la principal detentadora de todas las responsabilidades de tipo doméstico. Es verdad que la hipótesis resulta apoyada por los metaanálisis, pero los tamaños del efecto, es decir, la cuantificación de las diferencias entre uno y otro de los factores, es pequeño. Otro aspecto que se ha estudiado ha sido el tamaño de la familia, el número de niños en la familia. Parece que el número de niños se relaciona de manera sistemática y consistente con el tipo de conflicto, pero no hay que olvidarse que aquí hay un problema importante en cuanto a la interacción con el género y también con los patrones de participación de ambos géneros, de ambos sexos, en las labores domésticas. Porque claro, a medida que en los estudios empieza a haber mayor representación de mujeres y de mujeres que realmente estén trabajando, pues las respuestas, los resultados parecen ser diferentes que cuando solo se entrevistaba a varones que solo tenían un rol laboral primordial y una implicación mucho menor en las tareas domésticas o en las tareas de cuidado de los hijos. Una variable que sí parece tener importancia de manera consistente es la importancia relativa del rol familiar y del rol laboral. Es decir, la mayor implicación en uno de los roles puede indicar que es más probable que la persona experimente conflictos dentro de ese rol. Y por lo tanto, analizando los consecuentes del conflicto, lo que se ha estudiado es que ambos tipos de conflicto están asociados con resultados de tipo laboral, pero también con resultados familiares. Con resultados laborales como la satisfacción, el compromiso, la intención de abandono, pero también con resultados familiares como la satisfacción conyugal o la satisfacción familiar, y también con resultados de salud física y psicológica. En los últimos años hay importantes hallazgos que parecen relacionar el conflicto familia-trabajo con conductas nocivas para la salud, asociadas a la falta de ejercicio físico, al sedentarismo, al consumo de alcohol, a la obesidad y a problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Pues probablemente porque estén relacionadas también con un punto, diríamos, de exceso de trabajo y por consiguiente de poco equilibrio, diríamos así, con la vida familiar y con el propio cuidado de la salud, ¿no? Con el tiempo dedicado al propio cuidado de la salud. Como decíamos antes,
Otra de las perspectivas, que ahora las vamos revisando una a una, estaba relacionada con la visión positiva de la interfaz familia-trabajo, es decir, la visión de la mejora de roles, de los diferentes constructos que intentan recoger la idea de que un aspecto puede influir positivamente en el otro y no necesariamente la interacción tiene que ser siempre negativa. El desbordamiento positivo sería justamente esa especie de transferencia de efectos positivos, por ejemplo, habilidades, emociones, estados de ánimo, incluso valores que pudieran influir desde un ámbito en el otro, desde el trabajo en la familia o desde la familia en el trabajo. Por otra parte, como decíamos, se puede producir una facilitación cuando hay transferencia de habilidades. Es decir, si la persona ha aprendido a hacer o ha desarrollado determinadas competencias en un ámbito, que eso las pueda utilizar para desarrollar mejor su rol, su papel en el otro ámbito. Y en este mismo sentido se habla de enriquecimiento, cuando las mejoras que se producen en un ámbito y por tanto sus consecuencias en cuanto a sentirse bien, al afecto positivo, van a influir positivamente en el otro rol o en el otro aspecto, ¿vale? Los predictores que se han analizado para esta mejora de roles empíricamente han sido bastante limitados y por eso estas perspectivas de la mejora de roles no han tenido tanto éxito. Es cierto que en cuanto a los resultados, es decir, en cuanto a los consecuentes, sí ha habido más investigación. Investigación que ha señalado mayor satisfacción laboral y mayor satisfacción con la familia y así también impacto en los resultados positivos de salud y de bienestar general. Cuando se producen esas experiencias de enriquecimiento o esas experiencias de mejora, indudablemente impactan positivamente sobre la vida de las personas. Y como decíamos, el último enfoque, quizá el más actual, es precisamente esta propuesta del work-life balance o del equilibrio entre el trabajo y la vida, que intenta reconocer que el funcionamiento de un trabajador en un ámbito o en el otro necesariamente está influido por lo que experimenta en el otro ámbito y que la influencia puede ser tanto positiva como negativa, es decir, que es un trabajo de estar constantemente en búsqueda del equilibrio. Y por eso los autores han trabajado sobre la existencia, a ver si consigo subrayarlo, de 4 tipos de interacciones posibles entre el trabajo y la vida familiar. La interacción negativa trabajo y vida, la interacción negativa vida y trabajo, os dais cuenta que aquí la diferencia está en la dirección en donde se inicia el movimiento y donde acaba, y la interacción positiva entre el trabajo y la vida y la interacción positiva entre la vida y el trabajo. En definitiva, se trata de reacciones negativas generadas en el trabajo que van a dificultar que funcione la vida familiar o al revés, reacciones negativas generadas en la vida familiar que van a impedir el funcionamiento en el trabajo o bien positivas en el otro sentido, ¿vale? Esos son los 4 tipos, diríamos, de posibles relaciones que se pueden dar en esa búsqueda de equilibrio entre la vida y el trabajo. El equilibrio trabajo-familia o el equilibrio trabajo-vida también va a estar fuertemente relacionado con las prioridades que las personas tengan. Greenhouse y Allen lo que señalan es que en la medida en que las personas tengan puesta, por decir así, ¿no?, en un lenguaje poco académico, toda la carne en el asador en una determinada dimensión, por ejemplo, la carrera, o la familia, es decir, elijan una u otra, van a identificarse estrechamente con ese rol, el que sea, el trabajo o la familia, y por lo tanto van a darle mucha más prioridad a ese rol.
En cambio, existen otras personas que intentan llevar las dos cosas a la vez, es decir, que van a basar su identidad en las experiencias que van a obtener de ambos roles y van a hacer un esfuerzo por mantener las dos cosas medianamente equilibradas o medianamente alineadas. Estos dos enfoques van a tener influencia en los resultados de equilibrio, es decir, si la persona necesariamente pone todo el peso sobre una de las dimensiones, las probabilidades de alcanzar el equilibrio con la otra van a ser escasas, con independencia de cuál sea esa dimensión. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? En los últimos años, como decíamos, aunque el origen es muy antiguo, porque la expresión dual career couples la generan Rappaport y Rappaport en los 70, prácticamente. Es decir, empiezan a hablar de esa situación en la cual la pareja está formada por dos personas y ambas están implicadas en desarrollar sus carreras laborales. Esta investigación es siempre más limitada y además es una investigación difícil de llevar a cabo porque tiene algunas dificultades metodológicas. Es decir, hay que hacer por lo general análisis multinivel, que es un análisis estadístico más refinado, para poder analizar los datos de los participantes agrupados dentro de la unidad familiar, dentro de la pareja, y ver las implicaciones que estas variables pueden tener sobre los resultados dentro de la pareja y los resultados en los individuos. En los resultados en la vida de la pareja, pero también los resultados en la vida individual. Por ejemplo, en el avance de la carrera, ¿vale? Y en los últimos años existe la investigación sobre lo que se llaman efectos cruzados, es decir, cómo el éxito de uno puede influir en el éxito o en la dificultad del otro, ¿vale? Es decir, que en definitiva, la idea clave es la idea de interdependencia. Y es muy importante entender que en este caso los éxitos o los fracasos de uno pueden, o las circunstancias en que se desarrolla la carrera de uno, pueden influir sobre el otro. Es decir, no solamente mi éxito depende o mi desarrollo de carrera depende de mí, sino también depende del otro. Y depende en gran medida de las condiciones en las que el otro esté trabajando. Las investigaciones van a señalar, en primer lugar, que los roles laborales y familiares todavía siguen siendo muchas veces consistentes con roles tradicionales. Los varones están más orientados a la carrera y las mujeres están más orientadas a la familia. O por lo menos eso es con lo que a cada cual se le persigue o se le penaliza socialmente. De modo tal que cuando las mujeres tienden a orientarse hacia la carrera, de alguna manera lo que hacen es muchas veces sacrificar su orientación a la familia y por consiguiente no plantearse el tener una familia a largo plazo o no implicarse en las tareas, diríamos así, o en los aspectos más costosos del rol familiar, como son la crianza de los hijos. Este reparto de las funciones claramente todavía está desequilibrado cuando la familia tiene hijos, tiene personas enfermas o personas dependientes. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero ese avance todavía no está a 50-50, es decir, 50% para cada uno. Y además, muchas veces cuando las parejas se enfrentan a una encrucijada, claramente se sacrifican los resultados de uno por los de otro. Yo pude dedicarme durante 4 años a disfrutar de una beca FPI predoctoral para terminar mi tesis doctoral, cobrando una nómina muy baja, que en aquel momento no llegaba ni a los 1.000 euros, porque mi marido se sacrificó trabajando muchísimas horas cuidando enfermos.
y eso supuso que él no pudo hacer lo mismo. Por consiguiente, él después tuvo que desarrollar su carrera laboral hacia ser profesor en las enseñanzas medias, aunque le hubiera gustado ser profesor en la universidad, y nunca terminar su doctorado. Entonces, ¿es verdad que hubiera habido otros caminos para terminar el doctorado? Pues sí, posiblemente después se hubieran abierto otros, pero no es lo mismo intentar iniciar tu carrera de profesor cuando tienes 35, 40 que cuando tienes 60. Entonces, ahora a lo mejor lo podría hacer, pero claro, su carrera laboral ya se jugó en otra dirección. Y en general, la relación se suele dar al revés. Es decir, por lo general, cuando analizamos los datos de las mujeres recolocadas o de las mujeres que están a expensas de una recolocación por un traslado, etcétera, suele ser porque es el varón, la carrera que es la del varón, perdón, la carrera que se ha priorizado. El estado civil del hombre tiene menos probabilidad de influir en sus elecciones profesionales, pero en cambio el estado civil de las mujeres con responsabilidades familiares tiende muchas veces a decantar la elección de las mujeres hacia sacrificar sus carreras. Por otra parte, como decía, se empiezan a estudiar los llamados efectos cruzados, que vienen a referirse al hecho de que un trabajador sufra unas experiencias en un ámbito, por ejemplo el laboral, que acaban influyendo sobre las tensiones que experimenta el otro trabajador, que es miembro de la misma pareja. Entonces, ya se han propuesto diferentes tipos de mecanismos por los cuales se produce ese efecto cruzado. El llamado cruce directo, que es cuando las personas tienen relaciones empáticas y si yo estoy estresado, necesariamente tú estás estresado. Esto significaría que en ocasiones a lo mejor hay un mediador, que puede ser el niño o que puede ser la madre o la suegra, que hace de puente, ¿vale? Por lo cual el efecto pasa de manera prácticamente directa. Hay una llamada interacción indirecta y que sería la que tendría a esta persona intermedia en el caso de un proceso que se inicia por un trabajador y acaba en el otro trabajador, pero necesita de esa persona intermedia, esa sería la indirecta, ¿vale? Activa una secuencia, por ejemplo, en la que la persona le grita al niño o maltrata al niño y por lo tanto eso estresa al otro. Y una tercera vía es a través de otros factores que no son personales, que no son directos por la relación estrecha entre los pares, ni son indirectos a través de otra persona, sino que son porque generan un problema que afecta a ambos. Por ejemplo, el probable desempleo, la pérdida del trabajo, una tensión financiera u otro tipo de problemas, ¿vale? Y en este mismo sentido, hay que hablar de que habría que desarrollar mucha más investigación empírica. Pero claro, lo que sucede es que la investigación empírica dentro de las parejas resulta especialmente difícil. Y por último, hablar de lo que son las relaciones entre trabajo, familia y desarrollo de carrera. Si a lo largo de toda la vida se ha venido estudiando la interacción, el equilibrio, el conflicto y su impacto en el desarrollo de carrera, como decíamos antes, por ejemplo, su impacto sobre el desarrollo de carrera de las mujeres de los expatriados. Sabéis que las empresas, cuando expatrian a un directivo, muchas veces se ocupan para evitar que el directivo esté fatal de garantizarle una cierta actividad profesional a la mujer en el nuevo destino, ¿vale? Porque imaginaros vosotros que para un trabajador que se tiene que trasladar a un ámbito totalmente diferente, donde la otra persona no tiene relaciones, no tiene amigos, no tiene trabajo, no tiene nada para hacer, significa volver a casa y escuchar lamento constante. Lo digo así porque generalmente suele ser la mujer, pero cuando es el hombre todavía peor,
incluso la depresión o el alcoholismo de la pareja, ¿vale? Por eso se suele proporcionar a estos trabajadores entornos donde tengan relaciones con otros pares, parejas de expatriados, o con actividad. Hace muchos años yo era tutora en Móstoles de una asignatura de una licenciatura de segundo ciclo. No sé si os acordáis cuando existían esas licenciaturas que estudiabas 2 años y con los 3 años que habías estudiado antes tenías una licenciatura superior cuando antes habías hecho una diplomatura. Que se llamaba psicopedagogía. Y de repente un día, antes de las Navidades, aparece una estudiante a quien nunca había visto y me dice, vengo a llevarme todos los libros y todas las indicaciones posibles para poderme preparar todas las asignaturas del primer curso. Y le digo, ¿y eso? ¿Por qué no has venido antes? Dice, porque de repente, cuando llegó septiembre, a mi pareja que trabajaba en Pizza Hut como manager, le hacen alto directivo de la sucursal, diríamos así, de Pizza Hut en Santiago de Chile. Y mi pareja me ofreció irme con él. Entonces, claro, me fui con él el primer mes, el segundo mes, y ahí estaba, en una urbanización súper cerrada, rodeada de todas otras mujeres de directivos, en las cuales lo único que podía hacer era salir a pasear por el parque y bajar a la piscina, hablar de si se me habían estropeado la manicura o si había adelgazado o engordado. No tenía nada que hacer, no tenía de qué hablar con esas mujeres porque no teníamos nada en común. Cuando intenté salir a pasear, a conocer Santiago, a hacer compras, me dijeron que ni loca, que si quería salir tenía que salir con un coche, con un chofer y con vigilancia armada, porque claro, éramos objetivos de posibles secuestros, que la empresa luego tuviese que pagar el rescate, así que mejor no saliéramos y yo no sabía qué hacer. Entonces, uno de los viajes relámpago que hizo para visitar a la familia en Navidades, dijo, pues la matrícula de la UNED todavía está abierta. Me voy a matricular de todo el primer curso, me voy a llevar todos los libros y me voy a preparar allí y me voy a dedicar a estudiar. Y nunca más la vi. No sé si tuvo éxito o no tuvo éxito. Vino ese día, se llevó la montaña de libros, le dimos todas las indicaciones hasta donde pudimos de lo que tenía que hacer en cada asignatura y bueno, intentó, a lo mejor muy exitosamente, aprovechar ese tiempo que le había proporcionado la pareja. Pero el problema se produce en el desarrollo de carrera tardía, es decir, en lo que se conoce como la generación sándwich, que es cuando estamos en la situación que estamos las mujeres, por ejemplo, que tenemos entre 55 y 65 años, que todavía queremos seguir trabajando, ya sea por motivaciones personales o sea por motivaciones económicas, necesitamos cotizar más años, necesitamos alcanzar la mejor situación posible para podernos jubilar desde el punto de vista financiero y al mismo tiempo tenemos que cuidar a nuestros padres mayores que todavía están vivos pero con una salud muy deteriorada porque tienen más de 80, 85 años y por otra parte tenemos todavía hijos dependientes o nietos. Esa generación sándwich se va a encontrar, yo, esa generación sándwich se va a encontrar en el fenómeno de lo que llamamos el elder care where conflict, es decir, el conflicto entre el cuidado de las personas mayores y el trabajo. Tú quieres continuar trabajando, no quieres prejubilarte, a lo mejor ni siquiera puedes, y no quieres tampoco abandonar a la persona mayor que tienes a tu cuidado. Esa persona mayor puede ser un anciano o también podría ser un hijo o un familiar con una discapacidad o con una necesidad grave. Los resultados vienen a decir que influyen en este conflicto, la percepción de este conflicto influye en dos tipos de aspectos. Por una parte, en las decisiones concretas que la gente toma,
por ejemplo, sobre jubilarte anticipadamente, sobre reducir la jornada, sobre pedirte una prejubilación o una jubilación anticipada, sobre pedirte puestos de menor dedicación, a lo mejor de menor compensación económica, pero también influyen sobre las perspectivas de vida ocupacional, es decir, hay un constructo que es la perspectiva ocupacional futura o la perspectiva de tiempo ocupacional futuro, que es algo que empezaron investigando Michael Friese y Hannes Zacher en Alemania, que es un poco como la percepción que las personas tenemos de cuánto nos queda por delante en nuestra vida laboral. Y esa también se ve de alguna manera cercenada. Entonces, puede relacionarse también con la búsqueda de autoempleo, es decir, con la posibilidad de que la persona decida que prefiere buscar una actividad laboral autogestionada, en la cual la persona sea más independiente y por lo tanto pueda dedicar un mayor tiempo al cuidado de las personas mayores. A veces, en cambio, influye negativamente, porque la persona se da cuenta que en el autoempleo no sería más libre, sino al contrario, estaría peor incluso de lo que está en una situación de empleo por cuenta ajena, ¿vale? Pero lo que está claro es que hay una influencia y que necesariamente cercena o condiciona las elecciones de las personas en este ámbito. Y bueno, aquí hemos llegado al final. Estos han sido los temas más importantes para desarrollar dentro de este capítulo. Creo que hay mucha investigación, aunque la investigación tiene algunas dificultades metodológicas, pero solamente me queda agradeceros la atención, el haber escuchado y además el haber seguido estas emisiones y en todos sentidos, gracias. Y bueno, es un tema muy bonito para desarrollar, por ejemplo, el TFG y la investigación y os deseo mucho éxito en el examen. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde estamos, tanto yo como el profesor Juan Antonio Moriano y la profesora Ana Laguía. Muchas gracias a todos y a todas y por lo que queda por delante, felices fiestas y mucho éxito en los exámenes. Buenos días, un placer. Muchas gracias.